todas las personas que nos acompañan en esta segunda sesión de transferencia e intercambio de experiencias con el sector ladrillero. Soy Sandra Villalobos, consultora de la Corporación Ambiental Empresarial y encargada de la guía de articulación del sector productivo en políticas de calidad del aire, donde tenemos como referencia esta experiencia del sector. La primera sesión realizada el 1 de octubre fue muy importante porque dimos a conocer la política pública en materia normativa que se adelanta tanto en Colombia como en países del sudeste asiático y contamos en esta ocasión con Nepal exclusivamente. Tuvimos también la participación de Catalina Echeverry en representación de la Coalición del Clima y Aire Limpio, con Paola Herrera, directora de la Corporación Ambiental Empresarial, Mauricio Gaitán y Jennifer Pedraza en nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y por parte de ICIMOD, que es el Centro de Información y Conocimiento, contamos con Villa Prada. Pues toda la sesión tuvo varias intervenciones donde principalmente lo que tiene que ver con política pública fue iniciado por el Ministerio de Ambiente, quien nos contó los aspectos más relevantes que ha adelantado esta entidad en materia de calidad del aire. El Ministerio adelanta una estrategia nacional de calidad del aire con unas apuestas muy importantes interinstitucionales e intersectoriales. Un avance significativo es lo que han logrado en mesas sectoriales de articulación también con el sector ladrillero, donde se han cambiado, se han logrado modificar y transformar los hornos artesanales, cientos de hornos, en hornos más tecnificados. Sin embargo, hay un camino todavía largo por recorrer en materia de políticas públicas. A nivel de Nepal, tuvimos la representación del Departamento de Medio Ambiente, donde Indu Vikram Joshi nos contó la evolución de la tecnología de los hornos que ellos han venido implementando y teniendo como medida importante la prohibición recientemente de los hornos más rudimentarios, lo cual enfrenta retos para ellos porque la gran mayoría de sus hornos son artesanales. Un elemento significativo es que la ciudad más importante, que es Katmandú, contribuye con el 30% de la contaminación desde el sector ladrillero porque concentra una gran cantidad de hornos en esta ciudad. Sin embargo, se han introducido recientemente estándares de emisiones tanto en Colombia como en Nepal y eso hace que pues empecemos a analizar elementos similares en estos países con lo sucedido en nuestro país, en Colombia. La Corporación Ambiental Empresarial nos contó la experiencia que ha venido adelantando con el sector ladrillero, encontrando principalmente desde el año 2005 una trayectoria de intervención sectorial que en el marco de alianzas institucionales ha podido diseñar un modelo de intervención muy importante que va desde el trabajo sobre procesos de eficiencia energética, fortalecimiento asociativo, diferenciación del trabajo con actores y articulación en apuestas e instancias sectoriales como las mesas sectoriales que se han implementado con el sector ladrillero hasta nuestros días, que es básicamente una transferencia ya y una interacción con otros países para poder crecer esta experiencia en el sector, pero también que sea utilizada por otros sectores productivos. En la experiencia que la Corporación Ambiental ha venido desarrollando, básicamente se recoge en una guía de articulación, una guía que pretende que empecemos a poner la mirada en 3 elementos significativos. El primero, que tiene que ver con la salud de las personas, cómo mejorar los entornos, en este caso a partir de la experiencia del sector ladrillero, con la ciudadanía, y construir una política pública sectorial donde la gobernanza, que tiene que ver con el mejoramiento de esta articulación entre la institucionalidad pública y los actores de esta política pública, como son las empresas, los gremios, la academia, las asociaciones, las comunidades, la ciudadanía en general, puedan encontrar instancias de diálogo para la implementación de las políticas públicas. Esto que lleva directamente a que la comunidad, o sea, la comunidad que está en los entornos empresariales, disminuya el impacto negativo que tiene por efectos de morbilidad y mortalidad por afectaciones asociadas con la calidad del aire, con la mala calidad del aire.
En el caso de un segundo elemento que entra en juego es cómo impulsar, cómo promover una mejor gobernanza con este diálogo público-privado. Entonces, un poco la guía que se está proponiendo lo que hace es que recoge la experiencia para mejorar las instancias de diálogo, pero también las estrategias de intervención diferenciadas. Entonces, las empresas en Colombia, por ejemplo, presentan distintos niveles, una clasificación de acuerdo con su capacidad, con sus recursos, con el número de empleados, pero sobre todo con sus ventas. Entonces, lo que propone la Corporación Ambiental es que estas estrategias diferencien las necesidades y de acuerdo con eso se diferencien las intervenciones. Quiere decir que el trabajo es muy grande porque la idea es poder caracterizar desde una serie de pasos cómo pueden articularse. Y un tercer elemento tiene que ver con la producción sostenible para la competitividad de las empresas. ¿Qué significa eso? Que no solamente las empresas deben implementar las normas que tienen que ver con calidad del aire, sino que implementen también mejoras en su competitividad a la vez que están articulados con instrumentos de planificación regional y territoriales a nivel local, a nivel de municipios, en fin. Entonces, un poco la propuesta de articulación se resume en esta infografía, donde en el marco de unos contextos de cada país y de cada sector, vamos a implementar unas estrategias de intervención diferenciadas. En el caso del sector ladrillero, fueron tres niveles o escalas empresariales que se definieron desde las artesanales, las empresas medianas y las empresas grandes, reconociendo que son empresas que responden a dinámicas, experiencias y necesidades distintas y requieren una respuesta también distinta. Para ello, entonces, la guía lo que propone es que cualquier sector productivo pueda mejorar estos procesos de articulación de la política de calidad del aire implementando 5 pasos. El primer paso es reconocer las particularidades del sector productivo y su entorno, es decir, hacer una caracterización en función de que tanto las autoridades ambientales como las entidades que se encuentran en un territorio X conozcan cómo funcionan los sectores, pero que las empresas conozcan las afectaciones que generan como resultado de procesos productivos no controlados y que esto nos lleve a generar estas primeras alertas a partir de cuáles son los grupos de interés que están más afectados. Y eso nos lleva al segundo paso, cuando partimos de definir o de reconocer que las comunidades no son homogéneas. Las comunidades tienen grupos de intereses distintos y debemos conocerlos, caracterizarlos para tener intervenciones diferenciadas. Y en ese sentido, generar unas apuestas y unas necesidades que puedan llegar a plantearse a la institucionalidad con el fin de generar programas o planes de asistencia técnica, a la vez que se plantean propuestas de implementación de normas de vigilancia, de controles, pero con tecnología, con apoyo, con capacidades en la institucionalidad pública, en la academia y en las mismas empresas. De tal manera que eso nos permita ya en el paso 4 generar unos consensos y soluciones normativas y técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en esta instancia de consenso debemos procurar aprovechar instancias ya creadas por la ley y por el ministerio, como las mesas sectoriales, donde podamos sentarnos los distintos grupos de interés a plantear alternativas y a plantear una hoja de ruta que podamos implementar y que ya en el paso 5 podamos validar e implementar en el marco de instrumentos de planificación territoriales, como cuáles, como los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento, los planes de competitividad, los planes de manejo de cuencas, los planes que nos permitan incorporar recursos, incorporar capacidades y pensar en un largo plazo para que esto se haga realmente efectivo y tengamos una producción sostenible realmente efectiva en el cumplimiento de estas metas, de estos acuerdos internacionales. Entonces, la invitación está servida, la invitación es a que continuemos con estas sesiones de transferencia y que hoy, digamos, nos lleva a que pensemos en ese siguiente tema que es el manejo de las emisiones. Los dejo con Fabio Salgado. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la siguiente sesión.
buenos días para todos y todas los asistentes que nos acompañan el día de hoy, martes 13 de octubre, en esta transferencia de conocimiento con nuestros compañeros y aliados de ICIMOD. Queremos agradecerles por su compañía durante la última sesión en la cual hablamos de la ruta metodológica y el modelo de política pública implementado en Colombia. En el día de hoy queremos contarles un poco más sobre la experiencia de mediciones, los resultados obtenidos y bueno, comparar realmente esta experiencia de medición con equipos que son brindados por la Coalición de Clima y Aire Limpio y analizar un poco más e identificar medidas de reducción de carbono negro que nos puedan ayudar a impactar positivamente en el sector ladrillero. A continuación, presentaremos los resultados y la experiencia de mediciones de carbono negro realizados en el país. La presentación estará dividida en tres partes. Inicialmente les contaré un poco sobre el contexto de las mediciones, cómo arrancamos en el país, los beneficios de estas mediciones para el sector ladrillero y los empresarios. Posteriormente, mi compañera la ingeniera Virginie Ruiz, experta en mediciones y determinación de factores de emisión, les contará un poco más sobre los resultados obtenidos, la metodología y el inventario del sector ladrillero que hemos obtenido en Colombia. Y para terminar, el ingeniero David Beltrán, consultor experto en el uso de la herramienta LEAP y análisis de cobeneficios y salud pública, les mostrará un panorama general de cómo se han comportado estas mediciones y lo que esperamos a nivel de beneficios económicos, ambientales y sociales. Para iniciar con la presentación, queremos contarles un poco que todo este proceso de medición, todo este proceso de determinación y de identificación de los factores de emisión inició en el 2013 a través de una identificación de políticas públicas y el contexto normativo de cómo estaba el país en términos de protocolos de medición, normas, estándares normativos. El país tiene una norma la cual fija unos estándares normativos permisibles para el sector industrial en términos de fuentes fijas y fuentes móviles. Esto nos da que ese fue ese driver que llevó al sector ladrillero a ser medido, a generar información en temas de mediciones, y es por eso que el país también se contaba, ya el sector empresarial contaba con una infraestructura y un conocimiento técnico previo que nos permitió llevar a cabo estas mediciones. En el 2014 y 2015 iniciamos con el proceso de mediciones de carbono negro a través de un intercambio de conocimiento en el cual logramos articular a la academia, al sector empresarial, a laboratorios del país, en donde con toda la capacidad técnica logramos basarnos en el inventario e identificar realmente dónde y qué modelos tecnológicos eran los más representativos a nivel nacional para poderlos medir y cuantificar realmente cuánto se está emitiendo desde el sector ladrillero. En el 2016 y 2018 tuvimos la transferencia de conocimiento con la Universidad de Illinois, gracias al apoyo de la Coalición del Clima y Aire Limpio, SwissContact, el Centro de Estudios para el Medio Ambiente, CHERN, y también nuestros compañeros de ICIMOD, con los cuales ya iniciamos el proceso de mediciones y transferencia de conocimiento con un equipo especializado para medir carbono negro en fuentes fijas y material particulado PM2.5 que se llama el RADNOx-2. Todo este proceso de conocimiento y mediciones llevó a cabo todo un protocolo de medición validado a nivel internacional y que también fue implementado satisfactoriamente en Colombia. Como principales resultados, logramos identificar en esta primera etapa de mediciones 141 mediciones, determinamos 4 factores de emisión y logramos medir en 10 departamentos con una duración de más de 600 horas de monitoreo. Este proceso y esta metodología también fue referente y pionera, con lo cual logramos transferir este conocimiento a Perú, en donde le contamos a nuestros compañeros de SwissContact y al equipo de trabajo de Perú cómo era la metodología de muestreo, la comparación entre los muestreos, entre la metodología EPA y el método de medición del equipo de RADNOx-2, y todo esto también nos ha permitido llevar a cabo una transferencia de conocimiento con otros países aliados y que tienen un sector ladrillero emergente. En esta última fase del 2018 y 2020 hemos completado las mediciones de carbono negro, hemos determinado 7 factores de emisión en total, hemos obtenido diferentes resultados y hemos logrado identificar de manera satisfactoria medidas de reducción de carbono negro con modelos y prácticas empresariales que realizan nuestros empresarios en temas de uso de biomasa, uso de gas natural, mezclas de combustibles, medidas de eficiencia energética en el horno. Entonces, todo este proceso y todo este ejercicio validado se ha llevado de la mano
con los empresarios y con el sector educativo que también nos ha dado su apoyo y su soporte. Pero, ¿cómo hemos logrado abordar al sector empresarial? Los cuales en Colombia, pues a raíz de que se tiene una norma de material particulado que ya está rigiendo al sector empresarial, fue un reto y fue una oportunidad también bastante satisfactoria en la cual los empresarios se mostraron muy receptivos para la medición e incluso nos invitaron a ser parte a sus plantas a hacer estas mediciones. Es importante mencionar que los beneficios de estas mediciones son identificar realmente cuánto está impactando el sector ladrillero en el clima, en temas de salud pública, validar realmente las implementaciones y mejoras que el sector ladrillero ha hecho alrededor de estos años y todas esas buenas prácticas que desde el sector empresarial se han generado. Evidentemente, como resultado de todo esto, se ha generado un portafolio de medidas de reducción de carbono negro en el cual hemos usado diferentes experiencias, mediciones, resultados ya validados de diferentes maneras y en diferentes escenarios para realmente llevar una trazabilidad de estos resultados y poder definir qué medidas de bajo costo pueden ser implementadas para que el sector ladrillero reduzca esas emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono negro. A manera de recomendaciones a nivel general, hemos logrado identificar que debe haber un control en los procesos de combustión de las ladrilleras, es decir, nuestros empresarios llevan una curva de cocción, en la mayoría de hornos que logramos identificar, hay una curva de temperatura en la cual ellos ya conocen a qué temperatura es cuando deben inyectar mayor cantidad de combustible, la calidad del combustible también realmente es una fortaleza que en el marco de las mediciones logramos identificar y fortalecer, porque en la manera de que como las mediciones son un balance de masa que se realiza puntualmente en el horno, en el cual analizamos todo lo que entra al horno y todo lo que sale, hemos logrado identificar qué combustibles son los de pronto de mejor calidad versus otros combustibles en otras regiones del país que son los que están vendiendo a los empresarios. Entonces hemos logrado identificar qué proceso, qué combustible de pronto es el ideal y qué combustible es el que nuestros empresarios están adquiriendo para su proceso productivo. Entonces es realmente importante validar este este tipo de combustible, ya que es el principal comburente y el principal energético que se utiliza en el sector ladrillero. A manera de buenas prácticas operativas, también logramos identificar de pronto medidas de control y de fugas de calor para evitar de pronto pérdidas de calor innecesarias y que la quema sea mucho más eficiente dentro del proceso productivo. Todo este trabajo técnico y todo este trabajo de mediciones también nos ha permitido articularnos de manera satisfactoria con las universidades, laboratorios, empresarios, los cuales nos han invitado y con los cuales hemos generado unas mesas de trabajo y de expertos de contaminantes climáticos de vida corta, los cuales a lo largo de estos 6 años de trabajo nos han dado su retroalimentación en temas de resultados, puntos de vista, metodologías de muestreo, equipos de muestreo que de pronto han llegado nuevos al país. Es así como hemos logrado articular también diferentes trabajos de grado de estudiantes y de universidades que nos han apoyado en este proceso. Entonces ha sido como un trabajo muy articulado y hemos logrado también cerrar esa barrera entre la industria y el sector educativo porque hemos logrado hacer como ese match entre ambas partes para que todo el proceso técnico que se genera en las universidades sea aplicado de manera satisfactoria en el sector empresarial e industrial del país. Importante es mencionarles que todas estas prácticas y procesos tienen un impacto positivo en el ambiente y bueno, nos han invitado. Hemos también logrado identificar y mapear qué medidas los empresarios de manera autónoma han realizado y validar realmente si estas medidas aportan significativamente en la reducción de carbono negro. Como resultado de esto, hemos logrado validar que el uso de equipos dosificadores reduce en un 30% las emisiones de carbono negro. En el tema del uso de biomasa, el país, pues aunque no tiene bastantes regiones donde se encuentre significativamente este combustible, se han encontrado prácticas que permiten identificar ejercicios de mezclas de carbón con biomasa que obtienen resultados positivos tanto para el medio ambiente como para el tema de salud pública. Y por último, el tema de la reconversión de hornos que también impacta positivamente en la reducción de emisiones en un 56% de carbono negro y CO2. Por último, contarles que nuestra iniciativa ha sido pionera en el tema del alcance
y enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible, en el cual pues hemos logrado impactar de dos maneras positivamente al sector ladrillero. Uno, en el tema del cambio climático, a reducir los contaminantes climáticos de vida corta, y dos, en el tema de salud pública, en los cuales hemos logrado identificar y mapear un poco más realmente si las personas y comunidades aledañas al sector ladrillero se ven impactadas por este material particulado PM2.5. En segunda instancia, el objetivo es número 7, que también hemos logrado impactar con temas de eficiencia energética, aporte al tema de realizar medidas de eficiencia energética que el sector ladrillero pueda implementar de bajo costo y realmente validar las medidas que ellos implementan para tener de pronto un panorama mucho más claro de qué medidas de eficiencia energética pueden ser implementadas para el sector empresarial. Y por último, todo el relacionamiento y el alcance técnico de todas estas mediciones se han visto también reflejadas en documentos de política pública, en documentos técnicos en los cuales ya se resume y se consolida toda la información, porque realmente toda esta parte técnica necesita de una parte de política pública en la cual toda esta gestión y todo este conocimiento se enfoque para los actores principales, como son nuestros empresarios, las autoridades ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A continuación, le doy el paso a mi compañera la ingeniera Virginie Ruiz, quien nos contará un poco más sobre el inventario del sector ladrillero y los resultados de factores de emisión obtenidos durante el proceso de medición de carbono negro en Colombia. Gracias, Fabio, por la invitación. Cordial saludo a todos nuestros asistentes. En el evento del día de hoy, mi parte corresponde presentar los resultados de nuestras mediciones de carbono negro que se desarrollaron desde la Corporación Ambiental Empresarial durante el periodo 2016-2019. Para nosotros empezar a hacer estas mediciones, nos basamos inicialmente en un trabajo que se había desarrollado previamente en el 2015, que correspondía al inventario ladrillero. De este inventario ladrillero, pues nosotros lo que hicimos fue determinar en qué zonas del país tenemos. En este inventario lo que se realizó fue contar el número de empresas o ladrilleras, contar los hornos que tiene cada una de las ladrilleras y definir pues la producción que se tiene mensualmente, que corresponde pues a los datos que estamos viendo en la tabla, y encontramos unas particularidades muy interesantes porque departamentos que tienen una mayor representación a nivel nacional, como puede ser el departamento de Boyacá, resulta ser que no es igual de representativo en términos de producción. Entonces empezamos a ver una diferenciación muy marcada en términos de las tecnologías que manejamos en nuestro país. En nuestro inventario buscábamos dar respuesta a 3 preguntas, básicamente los tipos de tecnología, los tipos de combustible y los sistemas de dosificación que usamos en el país. Los resultados que obtuvimos en nuestro inventario fueron los siguientes. Básicamente, para tecnologías encontramos predominantemente las siguientes: Pampa, fuego dormido, colmena, baúl, cámaras continuas, Hoffman, rodillos, túnel, vagón, zigzag. En términos de combustible, nos dimos cuenta que el combustible de mayor utilización en el país es el carbón. Sin embargo, muchos hornos han empezado recientemente a utilizar gas natural, biomasas y en algunos casos mezclas de carbón, biomasa o de carbón, gas natural. Respecto a los sistemas de dosificación, pues nosotros encontramos principalmente dosificación de tipo manual, ¿cierto? Que está muy relacionada con los hornos discontinuos o con los hornos, digamos que artesanales. Y en los demás tipos de hornos encontramos carbojet y automático, que son pues, sistemas de dosificación continua o semiautomática. Después de tener en cuenta cuántas empresas tenemos y cuál es la cantidad de combustible consumido y cuál es la cantidad de ladrillos producidos, nos sentamos a la tarea de definir esta clasificación. Nos damos cuenta que en términos de biomasa, que de pronto es un combustible que no hemos estudiado a profundidad en el país, no hablamos de biomasa en general, sino que hablamos varios tipos de biomasa: acerrín, café, leña,
En las mediciones que hicimos de carbono negro encontramos otro tipo de materiales que son muy de acuerdo a las zonas del país donde tenemos una gran presencia de producción agrícola, sobre todo en la parte sur del país, Huila, Cauca, Valle del Cauca, encontramos, digamos que este tipo de combustible. Entonces, digamos que acá queda una puerta abierta para seguir estudiando cuál es la posible impacto que tenga el uso de biomasa en términos de emisiones de carbono negro. ¿Qué encontramos respecto al tema energético? Pues encontramos lo que ya mencioné antes, ¿cierto? Que el carbón representa el combustible de mayor utilización en el país. En el país nosotros tenemos dos fuentes de carbón principalmente. Estamos hablando de Boyacá, que es una de las fuentes de carbón, y Antioquia, que es otra de las fuentes de carbón. Más adelante vamos a ver por qué tenemos tan presente el origen o la mina donde tomamos este carbón, porque dependiendo de la calidad del carbón, pues también estamos hablando de la calidad de las emisiones que están generando nuestros procesos. Dentro del mismo estudio no solamente nos centramos en revisar cuáles son los porcentajes de uso de los combustibles, sino también el tipo de hornos que encontramos. En el gráfico que está a la derecha, encontramos que los hornos artesanales tienen una mayor representatividad frente a hornos semicontinuos o mecanizados. La gráfica inferior derecha, los hornos mecanizados, que son más poquitos en el país, son los que tienen a su vez la mayor producción en el país. Entonces tenemos, digamos que una disparidad allí y la idea sí es con toda la gestión de política pública y la gestión de la mesa ladrillera que hemos venido manejando desde la corporación, invitar a los productores de ladrillos que tienen hornos artesanales o semicontinuos a que empecemos a migrar poco a poco a una tecnología mucho más mecanizada, mucho más eficiente, que consume menos combustible o garantiza mejor el uso del combustible y asimismo genera mayor producción de ladrillo. Entonces también, pues para entender un poco la dinámica de nuestro sector, es importante conocer la calidad de nuestros combustibles. Acá tenemos pues dos fotografías, en su parte izquierda tenemos una biomasa y en la parte derecha pues nuestro carbón, que es el más representativo. Tomamos 50 muestras, de estas 50 muestras las que están en color verde corresponden a biomasas, las que están en color azul corresponden a diferentes carbones y las dos que están en color gris corresponden a mezclas, ya sea carbón, gas natural o carbón biomasa. ¿Listo? Para esta primera análisis, que nos interesa conocer es el porcentaje de azufre. ¿Por qué el porcentaje de azufre? Porque si nuestro combustible contiene azufre, en el momento de la oxidación, este azufre elemental se está convirtiendo en dióxido de azufre y ese es uno de los contaminantes criterio acá en Colombia, además de que es uno de los gases que podemos medir en el RADNOS. Entonces, fíjense que dentro de nuestra norma lo ideal es que nuestros combustibles tengan apenas un por ciento, ¿cierto?, de azufre. Sin embargo, hay algunos carbones, por ejemplo, la muestra 17 o la muestra 30, 42, que sobrepasan este porcentaje deseado. Es decir, que seguramente las chimeneas que estén utilizando este combustible pues van a tener problemas de emisiones respecto al dióxido de azufre. Lo mismo quisimos hacer con nuestro porcentaje de cenizas. Lo ideal en un combustible es que tenga la menor cantidad de cenizas, es decir, que todo el combustible que estamos utilizando sea aprovechable energéticamente. ¿Qué quiere decir este término de cenizas? Pues básicamente es un elemento que está dentro de nuestro combustible que no tiene un poder calorífico como tal, que lo que hace es generar volumen, pero no voy a poderlo aprovechar energéticamente hablando. Entonces tenemos nuestras biomasas, ¿cierto? Ellas son muy diversas porque vuelvo y repito, aquí tenemos biomasas de caña de azúcar, de café, leña, entonces son muy diversas. En el carbón tenemos grandes diferencias. Fíjense que en la mayoría tiende a estar bajo este porcentaje de cenizas, sin embargo, hay unas muestras que son como estos picos, por ejemplo, la muestra 19 o la muestra 33 o 39, que son unos porcentajes altísimos de ceniza. ¿Qué quiere decir esto? Que el industrial está invirtiendo en un combustible
y ese combustible no le está reportando mayor ganancia en términos energéticos, es decir, que para lograr el mismo proceso de cocción de la arcilla va a tener que consumir más combustible, en este caso carbón, y por ende va a generar seguramente mayor cantidad de material particulado para una producción mínima. El porcentaje de humedad también resulta muy importante en el análisis de nuestros combustibles. Cuanto mayor humedad tenga el combustible, quiere decir que voy a tener que consumir mayor combustible, perdón, la redundancia, para liberar este vapor de agua. Lo ideal es que nuestro porcentaje de humedad esté inferior a 3%. En este caso, pues todas las biomasas, por naturaleza, ellas tienen un porcentaje de humedad mayor. Sin embargo, con los carbones esperaríamos que esto no ocurriera, pero vean que tenemos grande cantidad de muestras en las que nuestro carbón tiene un gran porcentaje de humedad. Acá puede ocurrir dos cosas. O el carbón que nos están vendiendo en el país no cumple con las características de calidad que necesitaríamos en el sector industrial de los ladrillos, de la arcilla. O dos, la forma en que el industrial está haciendo el manejo, el almacenamiento de este carbón es incorrecta. Tener una humedad tan alta va a implicar que yo, por la misma producción de arcilla cocida, voy a necesitar el consumo de mayor cantidad de carbón, por ende, mayores emisiones de contaminantes. Por último, pues nuestro análisis se va a centrar en el poder calorífico, ¿cierto?, de nuestros combustibles. La biomasa, pues, tiene un poder calorífico, digamos que inferior respecto a los carbones o las mezclas. En el carbón, pues, casi todos cumplimos con esta límite o este rango que nos proponemos, que son 650 kilocalorías por gramo de combustible, ¿cierto? Pero aún así tenemos muestras cuyo poder calorífico no logran encontrar este mínimo poder calorífico. Hablamos, por ejemplo, de la muestra 19, de la muestra 33, perdón, 35. Entonces, todas ellas tienen en común es que sí, efectivamente es un carbón, efectivamente lo usamos en el sector, pero no nos está dando los rendimientos energéticos. Para este tipo de situaciones, pues nosotros tenemos que entrar a revisar con nuestros proveedores qué posibilidades hay de mejorar y optimizar las condiciones de nuestro combustible o simplemente cambiar de proveedor. En algunas situaciones, algunos de nuestros colaboradores decidieron participar en proyectos piloto que corresponden a las muestras 49 y 50. Estos dos proyectos están organizados, están ubicados en el departamento de Antioquia, que es donde tenemos la peor calidad de carbón. Como ellos saben o se dieron cuenta, pues con todos estos ensayos que su carbón no responde a las necesidades de azufre, de humedad, de poder calorífico, lo que hicieron es empezar a hacer ejercicios de investigación, de ensayo y error, de cómo sería el comportamiento de mi horno frente a una mezcla. Entonces tenemos que en términos de poder calorífico, estas mezclas de gas natural, biomasa, gas natural, carbón, logran ese mínimo de poder calorífico que necesitamos. Entonces, parte del ejercicio que se ha hecho con el sector es también encontrar el problema, pero también empezar a mirar cuál es la posible solución. Si no puedo migrar directamente a un combustible nuevo, por lo menos empezar a mirar qué posibilidades trabajar con mezclas. Después de tener como todo este análisis de nuestros combustibles en el país, pues nos metimos en la tarea, ¿cierto?, de hacer las mediciones con el equipo RadNose. El equipo que tenemos en Colombia es la versión número 2. Con él podemos hacer mediciones de material particulado PM2.5. A partir de esta fracción de PM2.5, pues analizamos el carbono negro, monóxido de carbono, dióxido de azufre. Son los materiales que medimos a través de él. Ya todos conocemos que es un factor de emisión, sin embargo, pues lo vamos a mencionar. El factor de emisión, pues es un número que me va a permitir a mí utilizarse para el desarrollo de inventarios de emisiones, simplemente conociendo alguno de los factores de producción. ¿Listo? ¿Cuáles factores de producción vamos a necesitar eventualmente? Pues o conocemos el número de ladrillos producidos, mes, día, año, bueno, ya depende de nuestro sector productivo, o conocemos de pronto el poder calorífico que necesitamos en nuestro horno, o tres, conocemos la cantidad de
combustible que vamos a utilizar, llámese gas natural, carbón, biomasa o mezclas. Entonces, para empezar a hacer nuestras mediciones, vuelvo y repito, nosotros nos basamos en el inventario del sector ladrillero que se realizó en el 2015. Para este inventario se tuvieron en cuenta los departamentos allí resaltados, 16 departamentos en total, ¿cierto? Y pues fíjense que todos ellos están casi que sobre la zona andina, que es en la zona donde encontramos arcillas. Todos ellos están ubicados allí, excepto Atlántico, creo que no es propiamente un sector andino, pero de todos estos departamentos, pues no podíamos hacer una medición directa con todo el número de hornos que habíamos determinado en nuestro inventario, digamos que se nos salía del presupuesto. Lo que hicimos entonces fue de estos departamentos, cuáles eran más representativos en el país, representativos en términos de producción o representativos en términos de tecnologías. De las tecnologías que habíamos identificado anteriormente, me devuelvo un poco, de estas tecnologías, entonces intentamos buscar, ¿cierto?, hacer mediciones en todas ellas y en lo posible, pues que tuvieran una replicabilidad en diferentes alturas o en diferentes zonas del país. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esas tecnologías y teniendo en cuenta la distribución geográfica de lo que habíamos encontrado en nuestro inventario, empezamos a hacer nuestras mediciones. Para el departamento de Antioquia, entonces nosotros medimos 2 hornos túnel, un horno vagón, y los combustibles que encontramos allá fue biomasa, gas natural y una mezcla de gas natural y carbón. Para Boyacá, que es uno de los departamentos más representativos en Colombia, porque el número de chimeneas presentes en el departamento es significativo frente a los demás departamentos, tomamos una medición de horno colmena y horno cámaras, ambos, como tenemos en Boyacá la mina de carbón, pues en su mayoría ellos usan carbón. Para Caldas, Caldas es un sector, un departamento de más, ¿cómo se dice?, historia o tradición agrícola. Ellos prefieren usar de pronto un poco más de biomasa. Sin embargo, para el ejercicio que realizamos con la corporación, medimos un horno túnel con carbón. Cauca, que está en la parte sur del país, también es un departamento muy agrícola. Sin embargo, este horno que tenemos acá como representativo es un horno zigzag, una de las tecnologías pues más continuas o más tecnificadas de las que tenemos en el país, y él utiliza carbón. No quiere decir que en el Cauca sea la única tecnología o el único combustible que se utiliza. Seguramente las tecnologías de más tipo artesanal presentes en el Cauca, que son significativas, pues ellas prefieren utilizar más biomasa. Cundinamarca es el segundo departamento de mayor representatividad en términos de número de hornos y de producción en términos del país. En Cundinamarca, ¿qué estuvimos midiendo? Estuvimos midiendo 2 hornos Hoffman, 2 hornos zigzag, 2 hornos túnel, que son, digamos, los hornos de tipo continuo, y de forma discontinua tenemos el horno colmena, fuego dormido y cámaras. ¿Listo? Entonces acá digamos que en un mismo departamento tenemos una gran presencia de tecnologías. En este caso, pues Cundinamarca, por su cercanía con Boyacá, preferiblemente utiliza carbón. No quiere decir que sea lo único, hay algunos hornos que utilizan biomasa, en un caso particular que utiliza la leña, ¿cierto? Y mezclas, pero digamos que tenemos muy a la mano el combustible que nos traen de Boyacá, que es un carbón de buenas características. Para Huila, Huila, al igual que Quindío o el Cauca o Caldas, también es un departamento de vocación agrícola, por ende allí les gusta trabajar mucho con la biomasa. Para este caso nosotros estudiamos un horno Pampa. En el norte de Santander, que es el departamento que está allí más hacia el norte de Colombia, pues que se hicieron mediciones, trabajamos 4 hornos colmena, los 4, perdón, trabajan con carbón. El norte de Santander es un departamento muy representativo, igual que Boyacá y Cundinamarca, no precisamente por el número de hornos o por la cantidad de ladrillo producido, pero sí por ser un ladrillo muy típico y muy tradicional, muy particular respecto a los demás ladrillos que se producen en el país. Ellos prefieren la tecnología colmena
porque con esta tecnología Colmena logran dar un acabado al ladrillo, logrando diferentes colores o diferentes particularidades en el ladrillo. Entonces, dijimos que el Huila es un departamento de vocación agrícola y que por ende trata de, en la mayoría de los hornos presentes allí, se encuentra mucho el uso de la biomasa. Vamos a pasar a un departamento que no es de vocación agrícola, sin embargo, resulta ser uno de los departamentos más representativos en términos de producción de ladrillo, que es el norte de Santander. Norte de Santander, pues medimos 4 hornos Colmena, los 4 hornos utilizan carbón. ¿Y por qué Norte de Santander, digamos que tenemos esta predilección por los hornos Colmena? Ellos se han especializado o se han, especializado en este tipo de hornos, dado que a través del horno Colmena permiten o garantizan un producto pensado en el cliente. Es un producto casi que exclusivo y esto les ha dado como resultado arcillas de diferentes colores, arcillas de diferentes texturas que son muy apreciadas para temas específicos de arquitectura, ¿cierto? No estamos hablando de unas ventas en masa, no estamos hablando de unos ladrillos en masa, sino unos ladrillos pensados en el cliente. Por eso mismo, por ser un ladrillo tan particular y tan deseado, el departamento con mayor exportación de ladrillos es Norte de Santander. Pero la región en sí, digamos que tiene esta ventaja, es porque tiene una excelente calidad en las arcillas. Y pues casi todos los ladrilleros allí presentes optan por tener hornos Colmena. Obviamente de un ladrillero al otro pues han hecho algún tipo de modificaciones en el tema de alimentación, la cúpula más arriba, más abajo, la distribución del calor al interior del horno. Bueno, digamos que ahí sí ya cada uno le pone su sello personal, pero en general el departamento logra unas características de calidad de ladrillo muy superiores a las que podemos tener en los demás departamentos. Santander, que es el departamento que está inmediatamente abajito de Norte de Santander, allí hicimos la medición de un horno Hoffman que utiliza carbón. En Caldas, que es ese departamento chiquitico que está en la mitad de nuestro país, ¿cierto? Allí pues tenemos vocación agrícola, por eso tenemos aquí 2 mediciones de hornos Pampa con biomasa. Y finalmente Valle del Cauca, aquí en este Valle del Cauca es uno de los departamentos también con vocación agrícola, por ende prefieren el uso de biomasa, sin embargo, esos hornos que inicialmente eran artesanales han empezado a migrar y ya tenemos unas tecnologías como la que hicimos mediciones, hornos Hoffman y hornos Túnel, que son continuos, ¿cierto? Y estos hornos de alguna manera nos garantizan un mejor aprovechamiento del combustible y una producción, digamos que más en masa. En este caso, pues analizamos una biomasa y 2 mezclas de biomasa. Estas 2 mezclas son 2 biomasas en distintas proporciones. Entonces, de ese resultado de esos análisis que se hicieron entre el 2016 y 2019, pues empezamos a recoger todos los datos y empezamos a clasificar estos datos en 4 partes. Básicamente esas partes estaban referidas al combustible. Entonces, en esta primera tabla que tenemos, estamos presentando los factores de emisión obtenidos para hornos que utilizan carbón mineral o carbón bituminoso. Entonces, si se dan cuenta, nosotros lo que hicimos fue para cada uno de nuestros hornos, cada tecnología, Túnel, Hoffman, Zigzag, cámaras, Colmena, fuego dormido, determinamos 3 tipos de factor de emisión. El primero está basado en el combustible, es decir, el factor de emisión se basa en la cantidad de combustible que alimento al horno, que sería la primera franja de nuestra tabla. La franja intermedia son los factores de emisión que están basados en el consumo de energía, por eso nosotros necesitábamos hacer un estudio previo de nuestros combustibles. Y finalmente están los factores de emisión basados en la producción, es decir, el número de ladrillos o la cantidad de arcilla cocida. Entonces, como nosotros teníamos nuestro equipo RadNose, nuestro equipo nos permite hacer mediciones de PM2.5, monóxido de carbono y dióxido de azufre. A partir de la fracción de PM2.5, mediante un análisis de laboratorio específico, logramos entonces tener también el factor de emisión de carbono negro. Entonces, esta corresponde a la tabla de aquellas tecnologías que utilizan carbón en el país.
La siguiente, pues es la misma tabla, ¿cierto? La misma distribución, factores basados en combustible, energía y combustión. Sin embargo, en este caso, gas natural solamente encontramos, o no encontramos, medimos una tecnología que es el horno túnel. Para la siguiente tabla, estamos hablando de las mezclas de carbón gas natural o carbón biomasa. Lo mismo, tenemos factores de emisión basados en combustible, energía y producción. Para este caso particular tenemos dos tecnologías que son túnel y Hoffman. Y finalmente vamos a presentar los factores de emisión para las tecnologías que utilizan biomasa. En este caso encontramos tres tecnologías, Hoffman, Vagón y Pampa. Sin embargo, en este punto, pues nosotros vemos el potencial de revisar más el uso de la biomasa en el país, dado que pues solamente nos quedamos como en un par de hornos por el tema de los cronogramas de trabajo, presupuesto y todo esto, pero si quisiéramos hacer un estudio mayor a profundidad en términos de biomasa, esta tabla se puede estar disgregando de mayor manera. Me refiero, podríamos no solamente estar hablando en términos de biomasa en términos generales, sino biomasa cisco de café, biomasa cisco de caña de azúcar, biomasa cisco de arroz, biomasa. Y tenemos varios elementos. En nuestro país, digamos que hay muchas zonas en las que nosotros tenemos residuales de agricultura que pueden ser aprovechados como combustibles. Ya digamos, saliéndonos un poco del sector ladrillero, este ejercicio que se acaba de hacer con el sector de determinar los factores de emisión para distintos materiales, es un ejercicio que también se puede replicar en otros sectores, como el sector textil o el sector manufactura en general, o sector donde usemos diferentes tipos de combustible, unas calderas, no importa nuestro sector si solamente es ladrillos o si solamente es, no sé, servicios. Entonces, el ejercicio sí sería interesante de pronto repetirlo, ¿cierto? Y extrapolarlo a otros sectores para ir identificando cuáles son estos consumos de energía y cuáles son las emisiones de estos materiales. Por lo pronto voy a invitar a mi compañero David sobre el tema de las tecnologías y las implementaciones que hemos hecho para mejorarlas. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este evento de socialización. La idea de esta presentación es mirar cuáles fueron los beneficios y cobeneficios que se pudieron evaluar con la información que el sector ladrillero nos pudo presentar. Esta parte es sumamente importante porque depende mucho de la disponibilidad de información y cómo el ladrillero puede tener la confianza de presentar esa información a nosotros como analistas de información para tomar mejores decisiones. En este caso vamos a mirar los diferentes beneficios y cobeneficios en términos ambientales, en términos sociales y en términos económicos. Para esto tenemos como caso de estudio un sector específico en Colombia que se denomina el Parque Minero Los Mochuelos. Este Parque Minero Los Mochuelos está ubicado en la zona sur de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. En ese sentido encontramos que este sector tiene unas características bastante especiales. Es una zona que tiene un trabajo específico a la manufactura de productos de arcilla, en este caso, por ejemplo, ladrilleras, y adicionalmente también hay otro tipo de industria que maneja minería, por ejemplo, industria asfáltica, y adicionalmente en la zona sur de la ciudad, un poco más al sur de esta región, existen unas condiciones donde se pueden generar emisiones por el uso del suelo para relleno sanitario. Entonces es un tema bastante complejo en esta zona que nos permite mirar, por ejemplo, cuánto es el posible aporte de emisiones de partículas. Para evaluar los posibles beneficios y cobeneficios que tiene la implementación de mejores prácticas en el sector ladrillero, se tomó como referencia el Parque Minero de Los Mochuelos. Este caso de estudio nos permite evaluar posibles ventajas en términos ambientales, sociales y económicas de la implementación de mejores prácticas productivas con base en la información que nos suministra, en este caso, los ladrilleros de esta región del país. ¿Dónde queda ubicado el Parque Minero de Los Mochuelos? Queda ubicado en la zona sur de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia.
Esa zona digamos que bastante interesante para analizar cuáles son los efectos de de implementación de mejores prácticas, en el sentido que es un poco complejo ese territorio. ¿Por qué? No solamente está la industria ladrillera, también está incluida, está ubicada industria de extracción de minerales, modificación de estos minerales, por ejemplo, para generar asfalto. En la zona sur de la región de Mochuelo está ubicado también el relleno sanitario Doña Juana, que prácticamente recoge todos los residuos de la ciudad de Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas, ese tipo de análisis también nos permite determinar cuáles son las ventajas o cuáles son los beneficios con respecto a emisiones externas de la zona productiva. Adicionalmente, encontramos que tenemos muy buena información meteorológica para poder tener análisis a nivel de detalle, por ejemplo, a través de modelos de dispersión, de cómo y hacia dónde se dirigen las emisiones de contaminantes asociados al sector ladrillero. ¿Por qué también es importante esta zona? Porque dentro del mismo sector, dentro de la misma zona del parque minero, se encuentran diferentes grupos poblacionales que pueden ser sensibles a la exposición de contaminantes asociados a el uso de combustibles fósiles. En este caso, por ejemplo, la vereda Mochuelo Bajo. Para esto, nos basamos en un análisis de ciclo de vida del producto, en este caso del ladrillo, del bloque de ladrillo, para evaluar en dónde se puede generar procesos de combustión que aporten a la emisión de carbono negro. Sobre esa zona encontramos que podemos priorizar el efecto de la emisión en la cocción. Teniendo en cuenta este punto, el horno, podemos decir, listo, vamos a utilizar los factores de emisión que se desarrollaron durante las mediciones para poder determinar cuánto es el aporte de este punto que es crucial en la emisión de partículas al ambiente. En ese sentido, entonces, teniendo en cuenta los factores de emisión, podemos encontrar dos posibles escenarios de mejora. En el primer escenario tenemos la posibilidad de mejorar la capacidad del proceso de combustión en el horno. En el segundo escenario tenemos la posibilidad de mejorar no solamente el proceso de combustión, sino reducir los posibles reprocesos asociados a la capacidad productiva de la planta ladrillera. Teniendo en cuenta esto, encontramos que si aplicamos los factores de emisión en términos de mejora de la capacidad de consumo de combustible y en la mejora de la capacidad productiva de la planta, tenemos, por ejemplo, una reducción del 18% aproximadamente, mejorando la capacidad del combustible, la mejora también de la capacidad de combustión. Tenemos también una mejora alrededor del 16%, teniendo una mejora en el aprovechamiento de la materia prima que va después a convertirse en ladrillos. Adicionalmente, ya en términos de recepción de contaminantes, lo que tenemos es, por ejemplo, una mejora en el 19% de la exposición anual en la concentración de partículas PM2.5 y dióxido de azufre. Y asimismo, una mejora, una reducción del 23% en la exposición, en la cantidad de material particulado y dióxido de azufre que llegan a los posibles receptores sensibles si se mejora también la capacidad productiva dentro de la planta. Si lo miramos desde un punto de vista un poco más visual, aquí por ejemplo podemos ver cómo es el comportamiento de dispersión de los contaminantes en diferentes escenarios. Entonces tenemos en el caso de PM2.5 que se reduce de forma bastante significativa el área expuesta a concentraciones que están por encima de los niveles que sugiere la Organización Mundial de la Salud. En el caso del dióxido de azufre, que sabemos que está altamente asociado al consumo de carbones con un alto contenido de azufre, también vemos una reducción significativa que nos puede decir tiene un efecto benéfico la implementación de mejores prácticas en términos de consumo energético o producción. Entre los efectos ambientales que se puede encontrar rápidamente,
tenemos una reducción en el uso de combustible y una menor emisión de contaminantes en la atmósfera. Adicionalmente, tenemos una reducción de los efectos colaterales sobre posibles servicios ecosistémicos alrededor de la planta productiva, teniendo en cuenta el ciclo de vida del proceso. Esto en términos económicos, por ejemplo, se puede ver reflejado en una reducción o una posibilidad de reducción de $190,000 por hectárea intervenida, teniendo en cuenta todos los posibles costos de esa intervención, por ejemplo, en términos de paisaje o otros servicios ecosistémicos. En términos económicos, mejorando, por ejemplo, la capacidad de eficiencia energética de ese combustible, de ese carbón aprovechado, podemos tener aproximadamente, si tenemos como base unos $50 por tonelada de carbón, alrededor de $1,900 por mes en ahorros. En términos de mejora del proceso productivo, adicionalmente a esos $1,900 tenemos unos $380 mensuales adicionales por reducción de reprocesos en el proceso productivo de la planta ladrillera. Adicionalmente, digamos que en términos de lo que queremos desarrollar en términos sociales de estas medidas, tenemos entonces una menor exposición a largo plazo por parte de las personas que están, por ejemplo, cerca a las plantas productivas, esa infraestructura social que, de acuerdo con información de Colombia, tiene la posibilidad, un 17% de riesgo o de enfermarse o de morir por enfermedades asociadas a contaminación del aire. Y eso en términos económicos para el sistema de salud está alrededor de entre $200 y $3,900 por persona, por paciente, pues teniendo en cuenta también las posibles comorbilidades que pueda tener ese posible paciente a futuro. Todo esto nos muestra que, a final de cuentas, el desarrollo de medidas de mejores prácticas dentro del sector productivo de la industria ladrillera tiene unos beneficios bastante interesantes, tanto para el ladrillero, el empresario, como para el gobierno, que tiene que atender, por ejemplo, las externalidades de ese proceso productivo sobre la población. A continuación, queremos seguirle el espacio a nuestros compañeros de ICIMOD para encontrar puntos en común en el marco de esta transferencia de conocimiento en temas de resultados, lecciones aprendidas, barreras y retos que se identificaron durante todos estos años de medición. Queremos dejarlos con la presentación de nuestro amigo de ICIMOD, al cual le cedemos la palabra en estos momentos. Bienvenido. Hola a todos, saludos de Nepal. Yo soy Sagar Adhikari, trabajo en ICIMOD, soy asociado de investigación en investigaciones y contaminación en ICIMOD. Vamos a hablar de las emisiones de los hornos de cocción de ladrillos, la medición de estas emisiones utilizando un aparato que se llama Rat Nose o nariz de rata. Y vamos a ver algunos de los resultados que se presentaron de las mediciones que hicimos nosotros con los hornos ladrilleros en Nepal. Primero que todo, quisiera darles algunas ideas sobre cómo se comportan los hornos, cómo se miden en Nepal. Para dar contexto, esta es una de las mayores fuentes de polución, contaminación del aire en la región del sudeste asiático, especialmente India, Nepal, Pakistán, Bangladesh. Pero ustedes saben, los estudios han mostrado, pues son muy limitados y han sido realizados solo para caracterizar las emisiones. Y pues básicamente los pocos estudios o lo poco que se ha hecho con esto es porque los sectores no están tan organizados. En este caso el sector ladrillero de ellos no está tan organizado. También es difícil encontrar o tener los instrumentos necesarios. Es difícil tomar las muestras y también hay una cosa que se llama alta concentración de las muestras con
pluma caliente. Entonces, esto hace que sea difícil tomar estas muestras de una forma que sea compatible con el estudio. Y hay otras razones. Por ejemplo, este año estamos utilizando el aparato que se llama nariz de rata o más conocido como Rat Nose para medición de emisiones. El Rat Nose es un equipo de muestreo portátil. Fue diseñado y fabricado por la Universidad de Illinois y una empresa que se llama Mountain Air Engineering en Estados Unidos. La primera generación de ese aparato, el Rat Nose, se desarrolló por la colisión del aire limpio, se probó en Nepal e India. Y hay otros que están ahora utilizando este equipo, otras versiones mejores, principalmente por los trabajos que se han realizado para la medición de estas fuentes, especialmente los hornos productores. Aquí se ve la foto del Rat Nose, el aparato, y nos muestra el diagrama de cómo lo mide, cómo funciona. Mide monóxido de carbono, dióxido de carbono, los contaminantes del aire más importantes en este caso, sulfuro, óxido de azufre, dióxido de azufre y carbono negro y las partículas de 2.5. Carbono negro, ya lo mencionamos, funcionan a 1 hercio. Bueno, se puede utilizar precisamente, tiene unas características especiales. Las muestras se pueden utilizar en diferentes tipos de gases, diferentes tipos de humos. Se toma la muestra en algo que llaman la pluma y se hace mediante una técnica que se llama muestreo isocinético, que nos permite la velocidad de salida en la pluma. Y esto se adoptó como estándar para la medición de estos gases. Estas técnicas para la difusión de esos gases se utiliza precisamente con una sonda de muestreo. Se ven ahí en las fotos el uso, en este caso en bombas de irrigación, que también se usa, y en diferentes aplicaciones que tiene esta máquina. El sistema Rat Nose tiene un sistema muy bueno que garantiza la medición. La muestra puede tener alta concentración o baja concentración. Tiene un sistema especial. Eso garantiza la calidad, el control de calidad del Rat Nose. Se compara los datos obtenidos, tiene una calibración que se necesita solo cada año. Los datos obtenidos se hacen validables con otros equipos sensibles también a los gases, que miden también monóxido de carbono, dióxido de carbono y lo que ya les mencioné. Esto presenta las diferentes actividades que tiene los sensores, las diferentes cosas, como por ejemplo el sistema que se llama LICOR y los de sensor de dióxido de carbono. También se hace validación con algo que se llama CalGas para establecer si sí o no la medición está bien. En la región del sudeste asiático, el Rat Nose se viene utilizando en diferentes países, Nepal, India, Pakistán. Se hicieron esas mediciones en la mayoría de los países, Pakistán, India. Se ha hecho precisamente. La mayoría de los países pues han tenido interés al menos en un equipo para estar midiendo constantemente.
Y se ha hecho la mayoría de las mediciones en hornos que se llaman FC, BTK y hornos de tipo tenaza. Son unos hornos especiales de ellos también para medir en hornos de túnel, en Hoffman y otras tecnologías de hornos de cocción de productos de arcilla. Como pueden ver en el mapa, están marcados el FCBTK, que es un horno especial de chimenea fija, una cosa así, y se hacen estas mediciones. ¿Qué es lo que hacemos con los datos? Pues se hacen unas estimaciones de factores de emisión que se llaman EF. Se adopta pues el balance de masa de carbono. Se hace por estequiometría, aplicaciones químicas y análisis matemático. Se hace el análisis de medición de carbón por salida de combustible. También se hizo mediciones como carbono negro, monóxido y dióxido de carbono. Después de eso, pues se simplificaron las fórmulas y los cálculos para análisis computacional, y con base en la ecuación, pues se hicieron las factorizaciones y cómo se emite la concentración de carbón en un gas particular de carbono para establecer los valores aceptables en la comunidad científica. Y definitivamente pues tiene sus beneficios y sus límites de esto del balance de masa de carbono. Es ampliamente aceptado entre los beneficios como método científico. Entonces, se debe medir de manera tal que sea aceptable. No necesita la captura de todo el gas que escapa por la chimenea. El periodo de muestreo es corto y es representativo. No requiere consumo de combustible en detalles y solo se expresa en gramos de contaminante por unidad de consumo, pero tiene sus limitaciones también. Necesita unas medidas exactas y concurrentes de las muestras que deban contener carbono. Debe tener muestras de referencia, especialmente de CO2 y CO, para poder hacer la comparación y validación. Y necesita una temperatura y presión junto con otros parámetros. También pues les muestro aquí una tabla del uso del dispositivo RadNose en emisiones de hornos ladrilleros. Aquí nos muestra en tiempo real que esto se midió en Nepal, los diferentes contaminantes, monóxido, dióxido de carbono, el PM2.5, carbono negro y dióxido de azufre. En los colores se ve los diferentes elementos que lo componen. Se debe variación de emisión del contaminante en diferentes ciclos de alimentación y no alimentación de combustible, en este caso de un horno FCBTK. Entonces, de acuerdo con el tiempo, esa es la razón por la que hay picos y levantadas de los diferentes contaminantes. Con base en esas mediciones y ese análisis de contaminantes que se hizo en dos tecnologías que son las más presentes en Nepal, en sector ladrillero, se compararon estas dos tecnologías. Los unos fueron hornos FCBTK y el otro son IDZK.
Se ven diferentes variaciones en los factores de emisión. Los IDZK creo que son los zigzag. Y son más o menos un 50, un 30% menos de emisiones en los zigzag comparado con el FCBTK, que es de chimenea fija. Entonces, esto sugiere también que por kilogramo de combustible las reducciones con respecto al kilogramo de peso de ladrillo cocinado es aproximadamente 40% y 50% en cuanto a PM2.5 y carbono negro. Entonces, hay otras publicaciones con base en mediciones utilizando el dispositivo RadNose, publicados en diferentes fuentes. Estos son los estudios que están aquí, en horno ladrillero, en bomba de irrigación que utiliza combustible diésel y en emisiones de vehículos que funcionan con diésel. Les envío, es consultable libre, les envío los enlaces para que ustedes lo puedan consultar. Y muchas gracias. Hola a todos, nuevamente les damos un cordial saludo. A continuación les agradecemos esperar unos minutos, unos segundos, contados segundos, mientras se empatan nuestras versiones en español y en inglés. Agradecerles muchísimo a todos su participación, estamos muy expectantes de sus preguntas, las pueden hacer a través del chat. Estamos también esperando las preguntas desde nuestros compañeros de Nepal. Fabio, cuéntanos, ¿qué sigue después de esta sesión? Muy buenos días, Luisa, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Buenas noches también. Bueno, comentarles que los invitamos ya previamente a nuestra próxima sesión que se va a llevar a cabo el día 3 de noviembre, en la cual hablaremos de los portafolios de mitigación y mejores técnicas disponibles que se han identificado para el sector ladrillero, y también con la compañía del Ministerio de Ambiente, quien ha desarrollado un portafolio de mejores técnicas para el sector empresarial. También comentarles que en la próxima sesión, bueno, esa es la sección tercera, en la cuarta sesión del día 10 de noviembre, también para que se agenden y los esperamos para que nos acompañen en la discusión y en cómo el sector ladrillero ha aportado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel de Colombia. Les recordamos que esta es una serie de 6 webinars en los que hemos preparado diferentes temas que son de interés para el sector, que esperamos aporten en la transferencia y en el intercambio de conocimientos con nuestros compañeros de Asia, Nepal, India, Bangladesh y Pakistán. Fabio, cuéntanos, una de las principales conclusiones de todo este proceso. Bueno, Luisa, principalmente, y algo que hemos rescatado mucho, es esa transferencia de conocimiento que se ha dado en ambos países. Es un poco también lo que comentabas el doctor Zagar, en el uso del equipo de medición, el RadNose 2, el cual se ha usado en ambos países para medición de hornos muy similares con combustibles que también son de propiedades iguales. Entonces, desde rescatar que se han aprendido lecciones, se tienen lecciones aprendidas de parte de ambos países, y eso ha ayudado a que el desarrollo de este modelo tecnológico se haya mejorado mucho más para los siguientes modelos y equipos de medición que se han desarrollado por parte de la coalición. También pues es un esfuerzo a nivel mundial y es un esfuerzo que hace la coalición en el desarrollo de un protocolo de medición ya validado y estandarizado y que ha tenido la oportunidad de ser medido en campo y puesto a prueba en ambos países. Entonces creo que es que hay mucho que rescatar por ese tema. Y bueno, también es una lección aprendida de que hay que seguir midiendo, de que los empresarios están muy dados a hacer estas mediciones, que les interesa un poco también saber cuánto están emitiendo y mejorar su proceso productivo.
Uno de los principales aportes de este proceso de medición en nuestro país específicamente es la validación del proceso a través del uso de biomasa. Evidentemente contábamos con más datos en el uso y el aprovechamiento del carbón, pero la biomasa se constituye en una oportunidad que, como en este caso, debe ser validada y debe ser considerada muy especialmente para tomar decisiones de política pública. Cuéntanos, Fabio, ¿dónde medimos con biomasa? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque veo que en el chat nos han preguntado mucho sobre el tema del uso de la biomasa. Entonces, bueno, contarles un poco para las personas que nos acompañan de otros países cómo es el contexto en el uso de la biomasa en nuestro país. Principalmente la biomasa se usa en la zona cafetera, lo que es Quindío, Caldas y Valle del Cauca, donde hay una mayor cantidad y disponibilidad de este combustible, entonces lo hace mucho más accesible para los empresarios. Eh, en este sentido, hemos medido hornos que usan biomasa en Quindío, en el Huila, en Cundinamarca, una mezcla de carbón con acerrín, y también en el eje cafetero. Y bueno, son como las regiones donde mayor disponibilidad de este combustible hay, con unos buenos resultados que también, leyendo un poco el chat, se han identificado en Asia, en el cual, aunque las emisiones de dióxido de carbono, de carbono negro disminuyen con el uso de la biomasa, sí se ha identificado un poco más que se aumenta la emisión de material particulado. Esto posiblemente a que no se queme completamente la partícula de biomasa, entonces de pronto eso puede generar a que haya mayor cantidad de material particulado, por lo cual hay que seguir de pronto investigando como en el uso de la biomasa, qué mejores prácticas se podrían implementar, de pronto el tema de pellets, de pronto ya un tema más de mejor dosificación para este combustible. Aprovechar este espacio para agradecer a los empresarios del Valle del Cauca, de Caldas, del Quindío, a nuestros empresarios participantes de los gremios Ejercillas y Anafalco, quienes participaron y nos permitieron hacer estas primeras mediciones con el uso de biomasa. Fabio, a continuación presentaremos a nuestro consultor David Beltrán con las primeras conclusiones de este proceso de transferencia. Nuevamente les recordamos que estamos muy pendientes de sus preguntas en el chat. Cualquier inquietud, sugerencia o comentario, estaremos muy atentos para responderles. Hola. ¿Me escuchan bien? Bueno. Te escuchamos. Dentro, sí, ok, gracias. Ok, digamos que una de las cosas más importantes que se pueden sacar de esta experiencia es que tener información de primera mano por parte de los industriales es crucial para determinar acciones de mejora en el sector productivo. Esto no solamente es información de cuánto producen o cuánto consume de combustible, también es, por ejemplo, información organizacional, cómo es que trabajan, cuál es su cultura de trabajo, cuáles son sus condiciones interiorizadas de cómo hacer las cosas de una mejor manera. Y para eso también las mediciones nos han dado la posibilidad de mirar qué se puede considerar como una mejor práctica. Entonces, en ese orden de ideas, por eso considero que es muy clave fortalecer los estándares de medición, y eso se construye solamente a través de la investigación y desarrollo. Y esta experiencia que hemos desarrollado en conjunto con la coalición ha permitido desarrollar esa investigación y desarrollo. Por otro lado, tenemos que el desarrollo de espacios de confianza, como es por ejemplo el caso de las mesas ladrilleras, es crucial para entender los problemas de los empresarios, qué es lo que les duele, qué es lo que genera, por ejemplo, posibles barreras para poder llegar a encontrar unas mejores condiciones de producción, y asimismo también dar a entender en esos espacios de confianza ante las autoridades ambientales cómo llegar a consensos de trabajo y de transferencia de conocimiento. Por ejemplo, de cuáles son los beneficios que se esperan a través del desarrollo de la articulación público-privada. Y bueno, digamos que a final de cuentas todo esto tiene que quedar desde un punto de vista de política pública. Entonces, ese desarrollo de la política pública basada en datos presenta la posibilidad de reducir barreras entre las partes interesadas, entre el empresario, entre la autoridad ambiental. También en un momento dado tendrán que entrar, por ejemplo, el consumidor, el cliente de ese producto, y en conjunto se puedan evitar costos de no acción.
de no generar actividades que reduzcan la contaminación. Esas externalidades que a final de cuentas afectan a la sociedad. Esto permite también la posibilidad de replicar la experiencia de articulación pública-privada que pudimos desarrollar con el sector ladrillero a otros sectores productivos que pueden ser, estar interesados en este tipo de prácticas. Aprovechando esta valiosa oportunidad y tomando en cuenta lo que dice David, agradecemos a todos los empresarios que quieran ser partícipes de la Mesa Ladrillera Nacional, que se pongan en contacto con nosotros y aprovechen este importante espacio de articulación público-privada. En la Mesa Ladrillera Nacional discutimos no solo temas normativos, sino los retos que nos esperan como sector y las oportunidades que tenemos de frente. A todos los empresarios del sector ladrillero nacional los invitamos a que se comuniquen con nosotros y hagan parte de la Mesa Ladrillera Nacional. Bueno, Fabio, cuéntanos, ¿qué dicen nuestros compañeros de Nepal? Bueno, muchas gracias, Lisa. Queremos invitar a la doctora Villa o al doctor Sagar que nos acompañan el día de hoy en el evento para sus comentarios y conclusiones. Dear Sagar, the word is for you. Interview. It's for me. Yes. Yes. Okay. Actually, I was just getting in the science the language. Should I go for any comments or like what should I do? Your comments or conclusions about the process of measurements. Yeah, like the exchange program is really good, but there are many technical difficulties still now. Many participants are waiting, and they have to go through the sign up process, and I think many of are not being able to join this program. But I am really happy to see your results in the Colombia that you are doing. Is really such a nice and very helpful. Those we are also trying to adopt here in Nepal also. Hopefully in the futures, again we are continuing this kind of work and can be shared to you, all of you. And thank you. Dear Sagar, if I can ask you a question, have you the opportunity to measure in kilns with use of biomass in Nepal or India? Yeah. Basically, in Nepal, I think Suyash sir has raised the question to the live webinar also. We have also measured in the mixed scenario, not totally with the biomass, but with the coal and with the biomass also. We have to segregate the results based on the types of the biomass used and the properties of the biomass used. Till now, that I have presented in my presentation, we have just only focused on the fuel-based emission factor only, regardless of whatever the fuel available over there. Though there are the mixing of the fuels, basically biomass, basically the rich in sawdust and some agricultural residue. We didn't have gone details in the biomass segregated results. Now we are working on that. We have done a lot of works on that. Hopefully in the near future we can present the results on the basis of this. Thank you, Sagar. Yep. Thank you, Fabio. A continuación, escucharemos las preguntas y los comentarios de nuestra compañera Vidya Pradhan. Vidya, ma'am. Dear Vidya. Thank you, Fabio, and thank you, Kaim, CCAC, and all the participants who are listening to this webinar. Firstly, I would like to, yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah. Yes. Okay, thank you so much. And all the participants. Firstly, I would like to, yes, can you hear me?
Okay. There's quite a lag in my, while I am speaking. But I think this is a very good program, and what you have done with the rat nose measurement is really good. And we are also trying to do this in Nepal, Pakistan, and hopefully, like, we will be able to do more in the coming days. So hopefully, like, at least through webinar, we are able to share the experience, and hopefully that in near future we will be able to do meet face to face, and then we'll learn about the clean technology and the measurement styles that we do in Colombia and in Nepal, in Asia. So I think, like, if we can make, the problem is the little bit language problem, but without, I think, like, that was the biggest problem. And we hope that in near future that we will get this resolved, and it was better than last time, and I hope that it will get better in the coming days as well, because we are also learning by doing. So I think in the near future we will really do well, as we are also refining the rat nose instrument. Likewise, our webinar will get better and better in the coming years. Thank you. I stop here. Thank you. Thank you, Vidya. Gracias. Thanks to you and Mr. Sagar. Gracias a Thank you, todos. Fabio. Thank you all. Gracias a todos nuestros participantes. Les enviaremos a sus correos electrónicos a través de su registro las presentaciones en español y en inglés según corresponda. Nuevamente, las preguntas que queden aún por realizarse, les agradecemos utilizar el chat del evento, está precisamente para ello. A todos muchísimas gracias, les recordamos que nuestra próxima sesión es el 3 de noviembre, bajo la misma metodología. Esperamos esta primera sesión técnica hubiera sido de su agrado y por supuesto se cumplan las metas de esta transferencia, así que quedamos muy expectantes de todas sus preguntas y comentarios. Las presentaciones se las haremos llegar muy prontamente y también estarán disponibles en la página www.transferencialadrillera.com. Bueno, por último, muchas gracias, Luisa, para agradecerles a todos por su tiempo, su acompañamiento el día de hoy. Recordarles que cualquier duda, pregunta o inquietud, con todo gusto pueden haciéndola llegar por el medio de correo electrónico. Y bueno, estamos aquí para colaborarles y lo que necesiten con todo gusto. Los esperamos en la próxima sesión y como ya comentaba Vidya, queremos ir un poco más en el tema del portafolio de medidas de tecnologías y cómo todo este tema de mediciones, la modelación y cómo todos estos resultados terminan en una política pública y se incluyen en el sector de políticas públicas. Muchísimas gracias. Finalmente, agradecer a la Coalición de Aire Limpio Clima, a la Corporación Ambiental Empresarial y al Ministerio de Medio Ambiente por todo su apoyo en la realización de estos eventos. Gracias, hasta la próxima. Que tengan buen día. Gracias. Sector productivo del país. Entonces, este tipo de programas nos ha llevado a que el sector ladrillero se organice y que los empresarios, pequeños empresarios artesanales, empiecen a aliarse y a trabajar hacia un mismo objetivo. Tener un puesto en una mesa que se discute mucha problemática que tenemos a nivel nacional. Hemos podido crear sinergias entre cada uno de los gremios ladrilleros a nivel nacional. Hemos podido plantear sobre la mesa nuestras propuestas para el cambio de políticas públicas. Y qué gratificante poder saber y poder conocer el contexto de nuestro sector a nivel nacional. El sector ladrillero en Colombia era una de las principales fuentes de material particulado que afectaba a la comunidad en temas respiratorios y cardiovasculares. Se reconoce el trabajo que ha tenido
la CAEM, Corporación Ambiental Empresarial, que desde mucho tiempo atrás la iniciativa viene trabajando con el sector ladrillero y desde sus inicios ha aportado conocimiento técnico y nos ha permitido un acercamiento con personas en campo, con conocimiento y a través de identificación de tecnologías de reducción de emisiones. A partir de ese momento, el ladrillero ha empezado a tener como un cambio de conciencia y de mentalidad de que es importante controlar las emisiones, pero además de eso, medirlas. Pues todas las empresas estamos interesadas en tener pues unas emisiones más limpias. Las mediciones nos dan una información técnica que nos permite a todos hablar en los mismos términos. Sin mediciones estamos hablando en abstracto. Hemos, como país, reducido el número de hornos artesanales y promovido que se generen mayores actualizaciones tecnológicas que se ven representadas en reducciones de emisiones contaminantes. Ya están empezando a construir chimeneas, a diseñar hornos como mejorados, haciéndoles de pronto una cúpula y dirigiendo todos los gases de la combustión a un punto, buscando la medición y el control. Es una manera también de cuidar la salud de la comunidad que está a nuestro alrededor, como la de nosotros mismos. Que nosotros como sector estemos más conscientes de la responsabilidad que tenemos y de los cumplimientos que tenemos que tener de la norma. El sector ladrillero que representamos es un sector industrial, formal, sometido a la ley en toda su extensión desde el punto de vista de medio ambiente, de regulación económica. A nivel internacional se reconoce el trabajo de Colombia, de la CAEM, en materia de las mediciones y el trabajo técnico y científico que se ha dado con el sector ladrillero. Un agradecimiento especial a la Corporación Ambiental Empresarial, a la CAEM y a la Coalición de Clima y Aire Limpio por tener presente nuestro gremio. Son más de 10 años en los que, con la ayuda de ellos, hemos logrado muchos de los procesos que hemos incorporado en nuestra organización. Estar incluidos en la Mesa Ladrillera Nacional ha sido para nosotros, eso es un sueño hecho realidad.